Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk vampiro? O Blood for the Blood God. O su traducción al español Sangre para el Dios de la Sangre. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Ryujin Mao. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 51. Sangre espesa carmesí, 4. Distrito de Kabukicho, Shinjuku, Tokio. 23:17 p.m. Un hombre salió tambaleándose de uno de los muchos bares sórdidos del lugar, con pasos inestables y aleatorios. Traje sucio, sin lavar ni afeitar. El hombre era la viva imagen de un asalariado con exceso de trabajo y un trabajo de oficina que probablemente odiaba. Además, apestaba a alcohol. Ese cabrón consiguió mi ascenso, yo era el one que fichó todas esas horas, murmuró para sí mismo, arrastrando las palabras y alejándose a trompicones de la ajetreada vida nocturna del barrio rojo. Había ahogado sus penas en alcohol, y ahora probablemente se dirigía a casa. El brillo apagado de un anillo de bodas en su dedo izquierdo era lo único que brillaba en el oscuro callejón en el que se topó. Kabukicho estaba lleno de callejones así. Lo suficientemente pequeños como para evitar el tráfico vehicular, lo suficientemente anchos como para que la gente los usara como atajos. El empresario avanzó a trompicones por el sendero hasta detenerse junto a un poste de luz, apoyándose en él para aliviar el mareo que le provocaba su consumo desmedido de cerveza. Miki-chan me va a regañar otra vez, gruñó, imaginando ya la reprimenda que le daría su esposa al llegar a casa. Pero las facturas mensuales ya están pagadas, me merezco un poco de diversión, se justificó sin dirigirse a nadie en particular. Sintiéndose molesto por la presión en su vejiga, el hombre rápidamente exploró el callejón. No había nadie presente allí aparte de él. Resopló, echando la cabeza hacia atrás para intentar contener el contenido de su estómago. Manos descoordinadas alcanzaron su cinturón y cremallera, apenas logrando sacar su miembro para evitar mancharse los pantalones con orina. Y con un gemido de satisfacción, liberó el líquido acumulado, manchando el pilar de hormigón con un chorro continuo. Ah. Paso. Ah. ¿Quién anda ahí? Decir que se sobresaltó era quedarse corto. No debería haber nadie con él en el callejón. Podría meterse en problemas por indecencia pública. Intentó girar la cabeza para ver quién se acercaba, pero su mente aturdida por el alcohol le impidió hacer el esfuerzo. Vamos, cariño. Una voz joven y femenina llegó a sus oídos, y por un instante olvidó por completo la vergüenza de la situación. No tienes que preocuparte por mí, mi querido. No soy nadie interesante, su voz era melodiosa. Un sonido agradable que le picaba y resonaba en la mente justo como debía. Era tan extrañamente excitante. La presencia femenina lo alcanzó con pasos ligeros, apenas audibles, lo suficiente como para notar su llegada. Fue como si hubiera surgido de la nada. Y apenas pudo sentir su presencia, incluso cuando ella se acercó a él, rozando su espalda con sus delicados dedos. Se estremeció, pero permaneció en la misma posición, el chorro de líquido amarillo aún fluía de su entrepierna, aunque se arqueó cuando comenzó a lucir, de repente, una erección. Ah, señorita, esto es un poco, murmuró, intentando orientarse y controlar la situación. Intentó girar la cabeza para ver a la chica, pero por mucho que girara, no veía nada más que una silueta sombría y los bordes de un uniforme de marinera. Los dedos que le rozaban la espalda le rodearon la cadera, convirtiéndose en un agarre lateral que lo hizo estremecerse ante la firmeza. Una cálida caricia le rozó la oreja. Su excitación parecía crecer exponencialmente cuanto más se prolongaba el contacto de la chica.
No te preocupes, guapo, su voz pareció desenredarse en lo más profundo de su mente, uniéndolo paradójicamente a ella y liberando al mismo tiempo cualquier sentimiento de vergüenza que pudiera albergar. Todo tendrá sentido en un minuto. Gimió, la sensación de placer alcanzó un extraño nivel. Seguía sintiéndose increíble, pero algo en el fondo de su mente le decía que aún quedaba algo por disfrutar. Solo necesitaba seguir los caprichos de esta, ¿qué era esta mujer? La mano que descansaba sobre su cadera se dirigió a su cuello, obligándolo a inclinarse. Otra apareció justo frente a él. Ahuecada, una pequeña píldora rojiza se posaba en el centro de la piel blanca y sana. Se la ofrecían, no, ofrecerla implicaba que alguna vez tuvo la opción. Se lo estaban presentando y su dama le ordenaba que lo consumiera. Hará que todo tenga sentido, susurró, su voz haciéndole cosquillas en la cabeza. Lo deseas. Te hará igual que yo, y quieres ser igual que yo, ¿verdad? Solo pudo cumplir la orden. Abrió la boca, ansioso y dispuesto. No, te estás adelantando, chasqueó la lengua, inclinando lentamente la mano para que la pastilla rodara. Antes de que cayera al suelo, el hombre soltó su miembro y sus pantalones, agarrando el remedio. Bien hecho. Habría sido un desperdicio si se te hubiera caído, ¿verdad? Sí, sí. Logró responder, reprimiendo un gemido. Unas simples palabras lo habían llevado a la cima de su clímax, aunque de alguna manera permanecía dentro. Amenazó con hervir y desbordarse, pero no lo hizo. Su cerebro le decía que la obediencia sería la única salida. Rápidamente se metió la pastilla en la boca, partiéndola fácilmente entre los dientes y tragándola seca y cruda por su garganta. Buen chico. Exclamó. Arug. Su cerebro casi sufrió un cortocircuito. El subidón de dopamina no se parecía a nada que hubiera experimentado en su vida. La presión acumulada explotó de repente, y de alguna manera parecía alimentarse a sí misma en un círculo vicioso donde el placer se alimentaba a sí mismo. Apenas notó que se había caído, a punto de tocar el charco de orina del que era responsable. Asqueroso, pero la idea parecía no encajar en su mente. Escalofríos de placer y obediencia eran todo lo que podía lograr en ese momento. Te ves bien y listo ahora, habló, aunque esta vez no se dirigía a él. Acercándose, le agarró el pelo con fuerza. Uf, qué grasiento. ¿Por qué no te cuidas mejor? Se quejó, y su anterior dulzura tímida se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Tiró bruscamente de la cabeza del hombre hacia un lado, alándolo y dejándole el cuello al descubierto. Esto no vale la pena. Que Tomu-chan me pague el doble por esto. Volvió a quejarse, aunque esta vez para sí misma. No era una comida apetitosa, pero era su trabajo actual. No solo obligaría a su jefe a pagarle el sueldo, sino que también conseguiría que ese imbécil con máscara de pájaro le diera un bono extra. Utilizándola como materia prima para su droga de mierda y como probadora de campo, su bono debería ser muy bueno. Se encogió de hombros ante un espectador invisible y abrió la boca de par en par, revelando una hermosa dentadura blanca, así como dos colmillos prominentes. Los caninos se hundieron en el cuello del hombre, marcándolo y permitiéndole beber abundantemente de su vite. Unos segundos después, ella se apartó, soltándolo del cabello con un empujón. El hombre cayó lastimosamente. ¡Oh! Una bolsa de sangre de pacotilla. Escupió con fuerza una flema junto con las palabras. Ni siquiera un buen gen alfa para animar las cosas. Se limpió los labios con las gotas, tiñéndose la boca de rojo carmesí. Parecía lápiz labial corrido. El hombre gimió, aún inconsciente. El veneno elaborado que había ingerido tardaría unas horas en actuar. Tiempo suficiente para que los efectos de su poder se disiparan y comenzara la verdadera magia. Se estiró, ansiosa por volver a sus aposentos y quitarse de la boca el sabor a sangre mezclada con alcohol barato. Ya había alcanzado su cuota, y esa otra zorra no lograría nada parecido a sus números en un futuro próximo. El tridiger puede ser más adictivo, pero también era caro. Y altamente ilegal. Teniendo en cuenta lo relativamente barato de la producción y la novedad de Draculin sin mencionar que todavía era desconocido para la policía, la hermana menor Shigaraki ganaría mucho dinero y se quitaría de encima a Tomu-chan por un tiempo. Además, esa máscara de pájaro también estaba trabajando en variantes, lo cual contribuía a la situación, ya que la variedad significaba diversificar la clientela. Disfrutaba participando en el proceso de elaboración, aunque odiaba la extracción de su propia vite. Al menos recibía el pago y podía ver de primera mano los efectos de la droga en el cuerpo.
Fue una lástima que tuviera que restringir el consumo de estas inútiles bolsas de sangre, drenándolas solo lo suficiente para iniciar el proceso, como explicó la máscara de pájaro. Apenas eres humano. Volvió a escupirle con dureza al hombre en el suelo. Más bien pareces ganado engordado, solo apto para el matadero. La chica se dio la vuelta y sacó su teléfono del bolsillo de su falda. Tras unos toques en la pantalla y el tintineo de un mensaje, una puerta de deformación apareció frente a ella. Kuro-chan. Cumplí con mi cuota. Anunció alegremente mientras cruzaba el portal. ¿Por qué estás narrando tus pensamientos, señorita? La voz deferente y barítona del hombre como la niebla resonó suavemente por el callejón. ¿Lo era? Ni siquiera me di cuenta. Ladeó la cabeza con un gesto tierno. A veces se me va la lengua de golpe. Me pregunto por qué, se dio un golpecito con el dedo en la comisura de los labios. Kurohiri optó por ignorar sus reflexiones y simplemente cerró su portal después de que la chica ya lo había atravesado. Se te ve la cola, afirmó. Sí, a veces pasa eso, respondió ella alegremente. Estación Central de Trenes Tokio. 9:23 am. Izuku revisó su teléfono y contestó algunos mensajes mientras aún tenía tiempo. Acababa de regresar de su último encuentro con Sir Niuteye, quien le había pedido una última visita antes de que comenzaran sus estudios. Había pasado una semana desde su primera visita. El hombre se había propuesto tener al vampiro cada 2 días en su oficina para una sesión de visión del futuro. El vampiro no se quejó, pues había prometido cooperar con el héroe. Aún así, era su último día y, según el hombre, nada había cambiado desde la visión inicial. Ahora el vampiro se dirigía a la oficina de Ryukyu, la famosa guarida del dragón. La estación de tren estaba repleta de estudiantes, no solo de la UA, sino también de las escuelas de héroes locales, lo cual era a la vez una bendición y una maldición para el Emomante. Más estudiantes significaban menos civiles cerca, y por lo tanto el nivel de miradas y declaraciones murmuradas se mantendría al mínimo. Una lástima que luego fuera reemplazado por las miradas y declaraciones murmuradas de los adolescentes y adultos jóvenes de las escuelas de héroes. La UA contaba con un gran elenco de promesas. Eso no significaba que las otras universidades de alto nivel no tuvieran también sus campeones, pero la UA siempre había dominado la presencia y la atención mediática este año en particular y, por lo tanto, la atención se centraba directamente en ellos. Desafortunadamente, él estaba incluido en esa lista. El vampiro se sintió un poco molesto por ello, pero controló su molestia y se concentró en el correo electrónico que tenía en la pantalla. Ryukyu le había estado enviando algunos correos electrónicos detallando asuntos que podría ver durante sus prácticas. Y parecía que Nejire también recordaba su existencia, pues su teléfono había sido bombardeado con mensajes de la peli azul durante los últimos 3 días. Iban desde simples comprobaciones sobre su presencia hasta una serie de trivialidades. Respondió a la última, confirmándole a la enérgica chica por 17ª vez que efectivamente se dirigía a la oficina de Ryukyu. Suspiró tilde. No pudo evitar soltar un suspiro, sintiéndose mentalmente cansado por la energía que Nejire podía tener. Mei era enérgica por sí sola, pero su amante mecánica era de las que se hiperconcentraban e ignoraban todo lo demás. Melissa era la más equilibrada del grupo, siempre ayudándolos a mantener la calma. Nejire estaba llena de energía, pero era despistada y parecía incapaz de concentrarse en un solo asunto durante más de 5 minutos. ¿Qué te pasa, verdecito?, exclamó una voz conocida cerca de su oído, su presencia inconfundible. La cabeza flotante también ayudó mucho. Izuku guardó su teléfono en el bolsillo y ajustó la maleta. Hola, Tokage-san, la saludó como siempre. Sonrió, mostrando sus afilados dientes. Sí, ¿problemas con las chicas a estas horas? Bromeó, volviendo a conectar la cabeza con el cuello y rodeándolo, permaneciendo a su izquierda. ¿Debería delatar a Itsuka-chan? Izuku dejó que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. Veo que estás de buen humor esta mañana, comentó, observando cómo cada vez veía más uniformes de la UA entre la multitud, incluyendo a algunos de sus compañeros. La chica le dio un ligero golpe con la cadera al vampiro, con cuidado de no chocar su maleta con la de él. Esto es totalmente diferente a nuestras prácticas, novato. Claro que estoy emocionada. ¿Tú no? Tarareó. Sí, lo soy. Uf, qué rígido. Puso los ojos en blanco ante su corta respuesta.
Te vendría bien un poco más de energía, novato. Itsuka-chan me dijo que ibas a estar con Ryukyu todo el curso. Es el segundo héroe del top 10 con quien trabajas. Estás causando sensación. Sus comentarios provocaron una ceja levantada como respuesta. La chica tampoco se esforzó por bajar la voz, así que los estudiantes de alrededor la oyeron alto y claro. Los susurros regresaron, pero esta vez Izuku los ignoró. Simplemente hago todo lo posible para que se reconozca mi esfuerzo, afirmó, sintiendo el peso de los grilletes en su cuello. A veces, el reconocimiento no era solo gloria y elogios. A veces, lo único que recibía a cambio era trabajo duro y críticas. La fanfarronería humilde es lo peor, ¿sabes? Dijo Setsuna mientras golpeaba al vampiro en las costillas con su codo libre. Izuku lo soportó unos segundos, pero cuando el movimiento lo irritó lo suficiente, simplemente cambió de postura, haciendo que el codo de la chica resbalara. Al apoyarse en él, perdió el equilibrio y terminó cayendo contra el vampiro. No fue del todo cruel dejarla caer de cara al suelo de la estación, así que se mantuvo en su camino, provocando que Tokage se estrellara contra su abdomen. Ella, presa del pánico, lo abrazó para evitar caer también. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¿Necesitas ayuda? Su voz tenía un tono burlón, y Setsuna no pudo evitar devolverle el gesto como venganza por su descaro. Si querías que estuviera encima de ti, solo tenías que pedírmelo, verdecito. Lo apretó con más fuerza, ganándose una burla desenfadada del vampiro. Izuku entonces notó que se acercaban algunas figuras, todas ellas familiares para él. Tsuyu, Uraraka y Kendo se acercaban. La mirada penetrante del vampiro también atrajo la atención de Setsuna, quien se acomodó, esperando a las chicas que se acercaban. Una vez que fueron vistas, las chicas se dirigieron ansiosamente hacia ellos. Izuku-kun. Izu-chan Midoriya-kun exclamación de cierre. Por supuesto, Tokage tuvo que darle un último golpe al vampiro antes de que la hermana mayor de 1B, una artista marcial, la regañara. Lo agarró por el hombro izquierdo y tiró de él lo suficiente como para llegar a su oreja izquierda. ¿Qué tal es que tu pequeño harén te reciba? Susurró, soplándole aire caliente en la oreja y retirándose de su espacio personal con una sonrisa. Izuku la miró con los ojos entrecerrados y prometió en silencio recuperarla. Su sonrisa solo pareció extenderse aún más. Al darles un objetivo, las chicas se apresuraron a dirigirse hacia él. Él las saludó como siempre. Hola a todas. Punto de vista de Ochako Uraraka. Uraraka era la que más lo miraba. Siempre estaba con él y sus amigos, pero nunca lograba abordar temas más profundos en clase. Casi siempre, cada vez que parecía que lograba profundizar en un punto, algo más lograba captar la atención del vampiro. Bueno, ahora tenían casi un mes para hablar sin grandes interrupciones. Ella y Tsuyu lo acompañarían a la oficina de Ryukyu, pero no era como si fueran a entrenar las 24 horas del día, ni siquiera si el vampiro quisiera, ya que otros tenían sus límites y definitivamente necesitarían descansar. Incluso la propia héroe dragón necesitaría calmarse y descansar. Ciertamente no serían vacaciones, entrenar duro y durante mucho tiempo con un jugador del top 10 lo garantizaría, pero fuera cual fuera el caso, Ochako estaba ansiosa por pasar tiempo junto al vampiro en la agencia del héroe dragón. No necesitaba apresurarse. Había tiempo de sobra para que ella y su amado Izuku desarrollaran su relación con naturalidad. Y si además le echaba un poco de miel, nadie podría culparla. Punto de vista de Asui Tsuyu. Tsuyu no lo demostraba visualmente, pero el corazón le latía con fuerza en el pecho de emoción ante la perspectiva de esta sesión de estudio-trabajo. Al fin y al cabo, no todos los días conseguías que te invitaran a aprender de una de las heroínas más prestigiosas de todo Japón. La rana rebosaba de su propia emoción. Iría con sus amigas y qué idea más rara a aprender a ser una mejor heroína. Rayos. Ryukyu incluso le había ofrecido ayuda para aprender a controlar mejor sus impulsos. Tsuyu, por supuesto, no se había mostrado grosera con la heroína, así que lo más probable era que se redujera a meditación o ejercicios físicos alternativos. Aún así, algo era algo. La conversación entre ella, Ken-chan e Izu-chan se había estancado un poco, pues ella misma se sentía demasiado tímida para hablar de un tema tan íntimo con la presencia de otra persona, aunque fuera la hermana mayor de 1B. Logró explicarlo lo suficientemente bien como para que la otra chica lo entendiera, pero sin duda había sido un asunto incómodo después de las explicaciones.
Para su frustración, Izu-chan logró esquivar la pregunta de nuevo, y esta vez durante una semana entera. Sin embargo, parecía que la suerte estaba del lado de la rana, pues logró ver al vampiro durante el trayecto a la guarida del dragón. No lo molestaría con la pregunta en un entorno tan público, después de todo, tenía algo de decencia y vergüenza, pero no iba a escapar por mucho tiempo. Suyo quería una respuesta. Negativa o positiva. No importaba, aunque obviamente prefería una afirmación. Sabía que él entendía perfectamente por lo que estaba pasando. Izuku no se sintió acorralado por las miradas intensas de sus dos compañeras, pero percibió su urgencia. Podía olerlo en su piel. Demonios, prácticamente podía saborearlo en su lengua. Sintió que le picaban los colmillos. La bestia interior rió entre dientes, y el sonido resonó en lo más profundo de su mente. Después de todo, jamás podría escapar de los deseos de la carne, pero al menos podía domarlos y redirigirlos. La conversación con las chicas fue agradable, mientras todo el grupo esperaba la llegada de sus respectivos trenes. Itsuka y Setsuna se dirigían prácticamente en dirección contraria, mientras que Izuku y compañía se dirigían a una cordillera montañosa en los límites de Kanto y Chubu, concretamente en la zona limítrofe con las prefecturas de Yamanashi y cerca de Kanagawa. Parecía adecuado para la oficina principal de un héroe llamada la guarida del dragón. El viaje en el Shinkansen duraría entre 3 y 4 horas para que el grupo llegara a su destino. Tiempo suficiente para que los adolescentes se pusieran al día y hablaran sobre sus expectativas para el mes siguiente. Habían estado en un cómodo silencio desde que salieron de la estación, contentos simplemente con estar en presencia del otro. Tsuyu y Uraraka comenzaron a hablar entre sí, por lo que Izuku aprovechó la oportunidad y cerró los ojos, entrando en una inmersión mental. Pronto, se adentró en lo más profundo de su mente. Al despertar en el salón reorganizado, Izuku observó la naturaleza cambiante de su mente. Las paredes de ladrillo donde colgaban los cuadros estaban cambiando de nuevo. Esta vez, Izuku pudo sentir cambios más profundos en su palacio mental. La energía de One for All seguía emanando de su estructura, impulsando a Ancestro Verdadero a adaptarse para contener y aprovechar dicha energía. Mientras que antes Izuku solo contaba con un singular salón de baile expansible con su trono de hierro, ahora las paredes se habían expandido para abarcar un área mayor. El techo, previamente cerrado, se expandió, permitiendo al vampiro ver una imagen del cielo con la vista periférica, aunque estaba pintado en tonos rojos. Izuku se dirigió al exterior, observando mentalmente los límites de esta nueva zona. Puertas tori rojas se formaban alrededor del vampiro, 3 de las cuales eran las principales. Izuku se acercó a una de esas puertas tori, notando que estaba envuelta con cuerdas shimenawa, aunque en lugar de blancas, estaban coloreadas de rojo carmesí. Alrededor del cuerpo de la puerta había muchas etiquetas de talismán, muchas de las cuales estaban inscritas con tinta pintada a mano. El vampiro notó que una de dichas etiquetas grababa lentamente el kanji en la estructura de la puerta tori, casi como si sellara algo dentro de la estructura. Una lectura atenta del kanji reveló su inscripción. Control de las sombras. Otra estaba casi terminando de grabarse en la construcción, con el kanji de hipnotizar profundamente grabado en ella. Ambas fueron algunas de sus primeras adquisiciones de un factor peculiar extranjero que también encajaba muy bien con la naturaleza de Ancestro Verdadero, casi como si su introducción en realidad completara la peculiaridad original en sí. Izuku se giró para contemplar el edificio del que salió. El salón de baile. Su estructura se alejaba de su vago diseño europeo para convertirse en algo más familiar para el emomante. El adolescente suspiró, sintiendo también una presencia superficial manifestarse dentro de esa heredad de ensueño. Como una sombra que imita una silueta, un facsímil de Shimura Nana apareció en los límites de este nuevo paisaje mental. Hola, chaval. La voz de la heroína sonaba entrecortada, como si apenas atravesara la estática de la radio. De verdad que no sabes lo que significa descansar, ¿verdad? Izuku no supo qué responder. Sentía que ya había terminado con sus vacaciones. Claro, tu cuerpo se recupera, pero tu mente parece estar siempre ocupada. Esto, señaló a su alrededor, con un leve cambio de paisaje, no es exactamente a lo que estaba acostumbrada cuando estaba dentro de One for All. ¿Y a qué estabas acostumbrada exactamente? No pudo evitar la pregunta. Ser un recuerdo vivo dentro del código de ADN de una peculiaridad no parecía representar una miríada de actividades.
Bueno, no teníamos mucha sensibilidad antes de Toshinori, pero los recuerdos están ahí si te concentras lo suficiente, tarareó Nana, cruzando los brazos. Si tuviera que describirlo, ella pareció reflexionar sobre la pregunta mientras su figura se movía etérea. Diría que es como ver la vida a través de esos fotogramas de las películas de la vieja escuela. La heroína musculosa pareció alcanzar una especie de epifanía. La película entera cuenta la historia, pero en nuestro caso faltan muchos fotogramas o están corruptos, así que solo podemos ver partes clave. Más aún cuando somos tantos. Es como intentar unir muchos géneros dispares en una sola película cohesiva. Izuku intentó imaginarlo en su mente, la visión imaginaria le provocó una risa. Parece una película desastrosa que nadie querría ver, comentó con seriedad. Nana lo siguió con una risita. Esa es la verdad, chaval. Los dos permanecieron en silencio, dirigiendo la mirada hacia la extraña tierra de colores carmesí. El silencio no era incómodo, pero sí un tanto insatisfactorio. Izuku estaba acostumbrado a su particular pasajero del asiento trasero en la bestia interior, pero aún no había considerado plenamente la presencia de Nana en su mente. Eso sin mencionar las otras presencias que rondaban por los márgenes de su mente. La conexión entre la mente aún viva atrapada en su propio cerebro y el cuerpo viviente de Nomu que permanecía en su dormitorio se estaba forjando con cuidado, pero Izuku percibía que se formaban cimientos profundos entre él y Nana. El vampiro supuso que, incluso después de resucitar a Nana con éxito, seguirían compartiendo este extraño vínculo mental. Pensando que había estado en lo profundo de su mente el tiempo suficiente, Izuku se giró hacia la forma espectral de Nana. Tengo que irme, afirmó. Murmuró, mirándolo de reojo. No tengo muchos sitios a donde ir, ¿sabes? Otro comentario humorístico de la heroína llegó a Izuku. Nana ciertamente parecía tener sentido del humor, aunque un poco del lado oscuro. Estarás bien aquí, respondió con firmeza, ganándose un bufido de la mujer más alta. Y si de verdad te aburres, seguro que encontrarás la manera de divertirte. Lo haces bastante bien. Nana le dio un ligero puñetazo en el hombro derecho. La sensación fue una mezcla entre tacto real y dolor fantasma. Ya vete, muchacho. Al abrir los ojos, Izuku se encontró cara a cara con dos pares de ojos curiosos que lo examinaban. Las muchachas saltaron hacia atrás sorprendidas ante su repentino despertar. Oye, Izuku-kun. Creíamos que estabas soñando o algo así, exclamó Ochako, consiguiendo controlar su acento. Ribi graznó Tsuyu suavemente, sus ojos amplios y sin parpadear absorbiendo todo lo que podían. El vampiro les ofreció a sus dos compañeros una pequeña sonrisa. No se preocupen, solo estaba pensando en algunas cosas. Ochako asintió, aunque el movimiento tenía más impulso del necesario. Claro, claro. Me lo estaba preguntando. Mencionaste que apenas duermes, pero nunca te he visto con sueño, así que me lo planteé. Sí, la forma en que proceso la información es muy diferente a la de la gente normal, Izuku dejó que el pensamiento saliera a la superficie. Y efectivamente, lo era. La gente normal tendría diálogos internos, o como muchos sueños, que ayudaban a procesar información a una escala manejable. Pero gracias a la biología única que le otorgó Ancestro Verdadero, Izuku tenía acceso a inmersiones mentales e incluso podía interactuar con constructos internos. O bien se trataba de procesamiento avanzado, o bien del peor caso de esquizofrenia funcional. En cualquier caso, le favorecía, así que al vampiro no le preocupaba demasiado. Es solo un poco de meditación elegante. Decidió simplificarlo lo mejor que pudo. Entiendo. Tsuyu asintió, comprendiendo. Mi médico también me recetó una versión, aunque últimamente he estado recibiendo menos resultados. Había otra insinuación oculta tras sus palabras, pero Izuku optó por ignorarla por ahora. Tsuyu había empezado a dar pistas sutiles sobre su problema con cada vez mayor frecuencia. Izuku optó por no hacer comentarios al respecto, con la esperanza de que el viaje no durara demasiado. Uraraka y Tsuyu hablaban animadamente, cambiando de tema sin mucha relación. A Izuku le impresionó un poco. Sí, mentalmente podía seguir el tema sin problema, pero la forma en que las dos chicas intercambiaban temas tenía poca o ninguna conexión. En un momento hablaban de las calificaciones, luego de lugares de reunión baratos y modernos en la ciudad, seguidos de menciones de tareas domésticas, y así sucesivamente. El vampiro se sorprendió un poco con el último tema.
Claro, recordaba que Tsuyu había mencionado el cuidado de sus hermanos menores, así como su última visita a los dormitorios, pero parecía que la rana era experta en asuntos domésticos como cocinar y limpiar. Uraraka tampoco se quedaba atrás, pero sus conocimientos parecían centrarse en maneras económicas y prácticas de cuidar el hogar. Mientras permanecía en silencio, ofreciendo solo ocasionalmente alguna pizca de su propio conocimiento práctico, Izuku tomó muchas notas mentales sobre los hábitos de las chicas. Evito los suavizantes con demasiado aroma. Sumidare me congestionaba la nariz antes de que lo cambiáramos. Mamá nunca se dio cuenta, explicó Tsuyu. Y es más barato. Ochako parecía pensativa. Nunca tuvimos ese problema en casa. Mamá lavaba la ropa a granel, y necesitábamos una lavadora industrial para encargarnos de las cargas. El overol de papá se ponía pesado al remojarse. Luego, se volvió hacia Izuku. ¿Y tú, Izuku-kun? Izuku reflexionó un momento, desenterrando recuerdos de su infancia. Mis sentidos siempre fueron más agudos que el promedio, así que mamá siempre se cuidaba de no usar nada perfumado, explicó, frunciendo los labios al recordar esos primeros momentos. Los olores me abrumaban mucho, y el sol me pegaba mucho, así que me cubría mucho de pequeño. Tsuyu se llevó un dedo a los labios, probablemente recordando algo también. Recuerdo nuestros primeros días, solías usar esa sudadera, mi gorilla-chan. ¿Qué le pasó? No te he vuelto a ver usándola. La sonrisa de Ochako pareció endurecerse ante la mención de la ropa. Izuku se encogió de hombros. Era solo una medida temporal hasta que pudiera soportar la luz del sol. Se arremangó la manga derecha de su abrigo hasta que su antebrazo quedó completamente expuesto a la luz del sol que entraba por las ventanas. Su piel, algo pálida, parecía sonrojada, aunque nada que indicara complicaciones. Últimamente incluso puedo broncearme un poco, bromeó. Ochako se rió entre dientes, su mirada firmemente fijada en el vampiro. Tsuyu miró de reojo a la chica con cuidado. El viaje continuó así. Las conversaciones fluían, los temas eran triviales. Durante unas horas, uno podía olvidar que eran simplemente adolescentes encaminándose hacia una responsabilidad temprana. 13:40 p.m. Límites de la prefectura de Yamanashi. El viaje en tren por la zona montañosa fue un espectáculo para la vista. Aún había mucha civilización, pero ver a la gente cuidando los arrozales y simplemente disfrutar de la naturaleza era suficiente para maravillar a cualquiera que viajara en tren. El trío salió de la estación de tren y compró algo de comida local, todos comiendo manjú mientras caminaban hacia la agencia de Ryukyu. La heroína dragón no parecía ser fanática de los rompecabezas o las pruebas, por lo que simplemente envió las coordenadas de su agencia principal y esperó a que llegaran los aprendices. Lo cual le parecía bien a Izuku. Entrenar allí le daría tiempo para profundizar en los ecos de sangre secretos que había adquirido de All for One, así como para entrenar algunas habilidades más esotéricas. Sentía que las había estado acumulando con mucha más frecuencia, pero claro, cuando se podía manifestar una plétora de nuevas habilidades al ingerir sangre nueva, lo siguiente era solo una consecuencia de esto último. Izuku se animó, sintiendo un olor familiar en la nariz. Terminó lo que le quedaba de manjú de un solo bocado. ¿Nejire-san les ha enviado un mensaje a alguno de ustedes? Preguntó de repente. Ochako seguía trabajando en su manjú, así que simplemente meneó la cabeza de lado, con las mejillas atiborradas de comida. Tsuyu ya había terminado el suyo, así que buscó su teléfono. No hay mensajes nuevos de Nejire-chan, mi gorilla-kun. ¿Por qué? Respondió ella, mostrándole la pantalla de su teléfono. El vampiro casi respondió, pero notó que no solo el olor se intensificaba, sino también la presencia de Nejire, que rozaba sus sentidos pasivos. Levantó la cabeza, intentando localizar a la otra chica. Creo que viene para acá. Ochako parpadeó como un búho. ¿Pero quién no le dijo a su lochación? Habló con la boca llena de manjú. De hecho, no lo habían hecho. Izuku simplemente seguía el mapa que le había dado Ryukyu. Las calles que conducían a él tenían algo de movimiento, pero nada que pudiera delatar su presencia. Claro, Izuku era infame, pero su popularidad era principalmente local, en los alrededores de Uaimuzutafu. Bastaría con una simple mirada para que la gente lo reconociera por completo en público, aunque se había convertido en un nombre común y corriente para los chismes. Pasaron unos instantes más, y entonces una sombra pasó sobre sus cabezas.
Izuku alzó la vista de inmediato, y las chicas lo siguieron mientras la sombra corría de nuevo sobre ellas, con una energía constante zumbando en sus manos mientras su senpai las alcanzaba desde el cielo. Ado Nejire, o por su alias de Ere. Nejire-chan, descendió de los cielos como una figura mítica. Su traje de héroe era ceñido, con tonos azul oscuro y verde suave que armonizaban a la perfección con su figura. Su larga cabellera estaba estilizada, la mayor parte de ella caía tras ella como una suave capa, mientras que dos pequeños cuernos en espiral se elevaban de una manera que solo podría describirse como el estilo de Nejire. Su sonrisa habitual estaba siempre presente, ya que era prácticamente imposible verla sin ella. «Ahí están», exclamó, interrumpiendo por completo el control sobre la energía brillante que liberaban sus manos, permitiéndole un aterrizaje suave. Rebotó y dio vueltas mientras caminaba alrededor del trío. Algunos transeúntes la reconocieron y saludaron a la heroína. Nejire-senpai. Las chicas respondieron con entusiasmo. Izuku se mantuvo al margen, permitiendo que las chicas conversaran brevemente. Parecían entusiasmadas, y durante unos minutos intercambiaron conversaciones sobre un sinfín de temas que a Izuku le interesaban poco. Simplemente sacó su teléfono del bolsillo y revisó sus acciones, consciente de que necesitaba hacer algunas operaciones más y comprar más acciones. La mayor parte de sus activos anteriores estaban invertidos en su gimnasio, y eso era más un asunto particular que una revelación pública. Izuku-kun. La voz de Nejire lo llamaba, y la mirada del vampiro se clavó rápidamente en ella. Parecía hacer pucheros ante su falta de atención. ¿Qué te tiene tan concentrado en tu teléfono? Ella saltó hacia él, dando vueltas alrededor del vampiro como si estuviera ansiosa por capturar su imagen desde todos los ángulos. El vampiro simplemente giró la pantalla de su teléfono hacia la chica alegre, mostrándole la aplicación financiera que usaba. Me temo que no es tan interesante como esperabas. Nejire miró la pantalla del teléfono apenas un segundo antes de cambiar de objetivo, casi invadiendo el espacio personal del vampiro con su inclinación. Demasiados gráficos y líneas, Izuku-kun. Y luego se retiró, dirigiéndose de nuevo hacia las chicas, con el ánimo tan sereno como siempre. No importa. ¿Qué tal si vamos ya a la oficina de Ryukyu? Ha estado esperando tu llegada. Exclamó Nejire, levantando las manos con entusiasmo. ¿O era para que yo te trajera? Ladeó la cabeza y una expresión de desconcierto se dibujó en sus suaves rasgos. El trío 1A no pudo evitar divertirse con las travesuras de la chica. Ciertamente, Nejire era Nejire. Pocas cosas podían explicarla. La chica empezó a caminar delante, girando constantemente para asegurarse de que sus compañeras la siguieran. El camino hacia la guarida del dragón era algo común, aunque era evidente que Nejire era muy querida en la comunidad, pues muchos transeúntes la saludaban animadamente. Ella respondió con entusiasmo, devolviendo los saludos con su habitual energía. Si hubiera alguna manera de describir a Nejire, sería como un suave rayo de sol o como gomitas azucaradas. Izuku no estaba seguro de qué esperar de la oficina de Ryukyu. La Torre Migt era un llamativo monumento a All Might, su personaje más llamativo. La oficina de Edgesot estaba inspirada en la historia Shinobi, y sus oficinas principales en Iga eran literalmente una aldea Shinobi. La llamada guarida del dragón parecía un edificio de oficinas común y corriente, integrándose a la perfección con el entorno. Sin embargo, al mirar hacia arriba, el vampiro pudo ver los pisos superiores teñidos de un tono rojizo. A diferencia de los tonos rojos habituales a los que estaba acostumbrado, estos eran más parecidos a los de los santuarios tradicionales. Aquí está. Nejire se paró orgullosa frente al edificio, posando con el pecho lleno y el orgullo reflejado en su rostro. Incluso tenía una pequeña sonrisa de suficiencia en sus labios. Es increíble, ¿verdad? Ochako y Tsuyu emitieron sonidos de emoción. El edificio en sí no era nada emocionante para Izuku, pero claro, era la agencia de un top ranker. Quizás la experiencia de Ochako le permitía apreciarlo mejor que él y Tsuyu. Entremos. Ryukyu ya los espera. Está ansiosa por asignarles sus tareas. Nejire los encabezó, entrando al edificio y dirigiéndose directamente a los ascensores. Una vez más, el trío simplemente siguió al huracán de energía llamado Nejire, aunque Izuku se aseguró de al menos saludar cortésmente con la cabeza a la secretaria de recepción. El viaje se acortó por la continua conversación de las chicas.
Tsuyu y Ochako estaban evidentemente más nerviosas por conocer a la heroína profesional. Izuku ya había tenido un encuentro con la Dama Dragón, así como con otros altos rangos, así que, considerando todo, estaba bastante tranquilo. Al abrirse las puertas del ascensor, Izuku se encontró con una gran sala pintada de rojo, cuya estética recordaba a la de un santuario, aunque por la disposición de las columnas, los escritorios y las plantas, el vampiro estaba seguro de que se trataba de una postura Feng Shui. Quizás algún signo de herencia china. Ryukyu estaba sentada a la cabecera de la mesa central, su mirada fija en unos pocos papeles, el tabique de su escritorio estaba repleto de ordenadas torres de papeles. El cuarteto se acercó a ella. Ryukyu notó su presencia, pero seguía concentrada en su trabajo. Terminó de leer los informes y firmó al pie de la última página con una elegante pluma estilográfica, solo entonces alzó la mirada hacia los recién llegados. Qué bueno que hayan llegado todos a tiempo, comentó Ryukyu, con una leve sonrisa en su rostro serio. Honestamente, esperaba que Nejire los desviara un rato antes de que alguno de ustedes recordara. Nejire hizo pucheros ante la acusación. Oye. Eso no ha vuelto a pasar. Pisoteó el suelo con ternura, apartando su cara de la heroína mayor. Ochako y Tsuyu sonrieron torpemente ante la situación, imaginándose en el escenario imaginario. Izuku arqueó una ceja junto a ellas. Nejire era una cabeza hueca, así que la idea de que los llevara por mal camino por capricho era alta. Ah. Todos piensan lo mismo, ¿verdad? Se quejó Nejire, señalando al trío con el dedo. Ochako negó con la cabeza. Ni hablar, senpai. Creemos que eres muy confiable. Sacudió las manos, intentando calmar a la peliazul. Tsuyu prefería mantener la boca cerrada. Si hablaba, estaba segura de que sería demasiado directa. Izuku dejó escapar un zumbido. Quiero decir, sin duda lo veo pasar. Ah. Izuku, qué matón. Qué lindas son mis compañeras. Bueno, ya basta. Ryukyu rió entre dientes, indicándoles a todos que se sentaran. Vamos a hablar en serio. Izuku se sentó frente a la heroína. Observó los numerosos informes que tenía, y sus ojos, con su visión mejorada, captaron algunos detalles, pero sin mayor contexto, eran solo ruido informativo. Shia Saikai, sospecha, red de narcotráfico, fabricación de gatillos, posible redada. Primero lo primero, me siento honrada de que hayan aceptado pasar su periodo de estudio y trabajo con mi agencia. Nejire solo ha elogiado su desempeño hasta ahora, y por lo que vi durante el Festival Deportivo de la UA, tienen mucho talento y determinación. El sincero elogio de Ryukyu hizo que Izuku se fijara en su figura. Ochako se sonrojó bajo la lluvia de validación, mientras tanto Tsuyu dejó que un rubor cubriera sus mejillas, sus ojos convirtiéndose en pinchazos. Dicho esto, Ryukyu cruzó las manos sobre el pecho, y su anterior humor frívolo se transformó en una expresión de profunda seriedad. Tenemos que trabajar para corregir sus defectos. El potencial es grande, pero sin esfuerzo no sirve de nada. Planeo que mejoren rápidamente aquí. Todos ustedes serán la próxima generación de héroes, y tienen mucho trabajo por delante. Esas palabras hicieron que el trío frunciera el ceño, conscientes de la razón tras las palabras de la heroína dragón. All Might se había retirado oficialmente como héroe, siendo la batalla de camino su último período oficial. Más de 30 años de paz que habían sostenido al símbolo de la paz estaban a punto de ser desafiados. Ni siquiera la derrota y el encarcelamiento del símbolo del mal fueron suficientes para calmar la creciente inquietud que se extendía por las entrañas de la nación. Izuku, más que nadie, sabía que el héroe de temática estadounidense no tenía gasolina. One for All estaba arraigado en él, absorbido por True Ancestor. Le gustara o no, el vampiro era el único portador del poder ancestral, su secreto y su legado. Y ni siquiera estaba seguro de poder transmitirlo a alguien más si fuera necesario. No se dejen vencer por las expectativas, dijo Ryukyu, con un tono aún firme, pero con la mirada un poco más suave. Les digo esto ahora, para que no les sorprenda más tarde. Están aquí para crecer, y me aseguraré de que todos se conviertan en héroes espléndidos. Les ofreció una sonrisa segura. Nejire brincaba en el fondo, imitando a una animadora. No te preocupes. Nejire-senpai te guiará. Sigue luchando. Sigue luchando. Mira, Ryukyu señaló hacia la figura de Nejire. Tendrán todo nuestro apoyo. Conviértanse en grandes héroes. La heroína adulta señaló las maletas de disfraces de las chicas.
Nehire parece ansiosa por entrar en acción, así que les pediré que la sigan el resto del día para que puedan entrar en ritmo. Prepárense. Señaló a Ochako y a Tsuyu, y las chicas asintieron con entusiasmo a la orden. Sí, exclamación de cierre. Sí. Sí. Es hora de chicas. Nehire se acercó a las chicas y las abrazó, llevándolas con entusiasmo a lo que el vampiro supuso que sería un vestuario. Eso lo dejó solo con la heroína. Esas dos parecen estar deseando meterse en el meollo del asunto. Serán excelentes heroínas, comentó con indiferencia. Izuku asintió. En efecto. El silencio se prolongó unos instantes. Tiempo suficiente para que Izuku pudiera echar otro vistazo a las páginas extendidas sobre la mesa de la heroína. Mi gorilla, Ryukyu se levantó de su asiento y caminó hacia él, permitiéndole al vampiro ver mejor su figura. Ryukyu era ágil, y su vestido kipao la hacía parecer atractiva, con una figura esbelta y elegante. Sin embargo, no se equivoquen. La heroína era una de las heroínas más fuertes físicamente. Bajo su figura se escondían músculos dracónicos, esperando a emerger con una fuerza explosiva. Y eso sin mencionar su transformación. Su peculiaridad dragón no era simplemente una característica de nombre. Podía transformarse en un dragón de estilo occidental y elevar su ya excelente físico a niveles desorbitados. Las alas le otorgaban vuelo, y sus musculosas extremidades le permitían alcanzar una velocidad casi subsónica. Su estatus como miembro del top 10 de Japón no era para presumir. Y aún tenía mucho tiempo para ascender, sobre todo comparada con figuras como Yoro y Musa e incluso Endeavor. Eran veteranos, pero también lo era Ryukyu. Miuteye me ha contado algo que tenía sobre ti. Mientras hablaba, Izuku asintió. No tenía nada que ocultar, aunque sería bueno saber exactamente qué tipo de información compartía sobre Izuku. No era como si le hubiera contado personalmente al adolescente los resultados de previsión. Es así. El vampiro tarareó, más para llenar el vacío con ruido que para decir algo realmente. Ryukyu suspiró. Es un hombre difícil con el que trabajar, incluso en las mejores circunstancias. Últimamente ha estado bajo mucha presión, pero eso no tiene nada que ver contigo ni conmigo, la verdad. Se frotó el puente de la nariz un momento, volviendo a cruzar los brazos bajo el pecho. Aún así, espero que disfrutes y aproveches al máximo tu tiempo aquí en la guarida del dragón. Estaré bajo tu cuidado. El vampiro bajó respetuosamente la cabeza hacia su mentor temporal. Ryukyu le dedicó una sonrisa de medio lado. Ponte el disfraz y prepárate. Se acercó a la mesa y sacó un mapa que estaba escondido bajo una de las pilas de informes. Necesito obtener una medida precisa de tus habilidades y destrezas actuales, así que haremos un entrenamiento por esta zona. Señaló una zona montañosa que parecía muy lejana de la ciudad circundante. ¿Sabes volar?, preguntó con un tono humorístico y descarado. Fue el turno de Izuku de cruzarse de brazos, tapándose la boca con una mano mientras analizaba sus opciones. Bueno, tengo algunos métodos en desarrollo, reveló, recordando sus alas propulsoras. La heroína pareció sobresaltada ante su mención. Espera, ¿no estás bromeando? La forma de Izuku era pensativa, como si realmente analizara sus opciones. Ryukyu abrió mucho los ojos, y su sorpresa ante la mención se convirtió en un suspiro de incredulidad y exasperación. Claro que no. A estas alturas, ¿qué no puedes hacer? Podrías intentar usar mi don, ¿sabes? La voz de Nana resonó en su mente. Lograste que Látigo Negro se manifestara, quizás al cultivar y comprender One for All puedas desbloquear más poderes del núcleo genético. Izuku solo pudo ofrecerle una sonrisa de disculpa a la heroína. Sí, ancestro verdadero no era un don justo. Funcionaba por el bien de Izuku, sin importar el resultado. Bueno gente, ese fue el capítulo número 51, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.